La correspondencia estaba fuera de lugar, y tenía una buena idea de quién lo había hecho. Estaba realmente enojado, pero traté de reorganizar todo. Me llevó un tiempo y me retrasé en mi ruta, pero eventualmente pude seguir adelante. Después de este incidente, envié un correo electrónico a la administración del edificio de apartamentos sobre el tipo. No pensé que harían nada, pero pensé que aún debería informarles. Me respondieron diciendo que enviarían un correo electrónico a los residentes. Alrededor de la próxima semana, cuando volví a ese mismo edificio, estacioné en un espacio y entregué el correo. Después de entregar al último edificio en el complejo de apartamentos, regresé y vi que mis neumáticos estaban pinchados. No podía creerlo. Miré alrededor y pronto vi al mismo tipo parado justo afuera de uno de los apartamentos en un área de patio y riéndose. No pude contener mi enojo, caminé hacia él y comencé a maldecirlo. Luego, él se puso furioso y empezó a amenazarme, diciendo que tenía suerte de que solo fuera después de mi camión. En ese momento, me di cuenta de que era bastante peligroso provocar a este tipo, así que me alejé. Todavía estaba gritándome mientras lo hacía. Regresé a mi camión y llamé a la policía. Llegaron más tarde y arrestaron al tipo. Los policías y el hombre parecían conocerse por el nombre, lo que me dice que no era la primera vez que hacía algo estúpido como esto. Después de ese incidente, nunca volví a verlo. Descubrí que ni siquiera vivía en ese complejo de apartamentos. El lugar pertenecía a su exnovia. Me resulta increíble cómo pudo enfadarse tanto, pero espero que el tipo reciba la ayuda que necesita. El año pasado, estaba en casa una noche. Vivo solo en una casa en un vecindario tranquilo. Estaba en mi sala de estar a las 11:00 de la noche viendo televisión. Durante este tiempo, recuerdo que miré por la ventana de la sala y vi un camión de UPS en la calle. Estaba estacionado entre mi patio delantero y el del vecino de al lado. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Seguí viendo la televisión hasta aproximadamente la medianoche. Luego me cansé y decidí ir a dormir. Me levanté y apagué la luz de la sala de estar. Y ahí fue cuando noté que el camión de UPS aún estaba allí. Me preguntaba por qué estaba estacionado en mi calle. Todos tienen un camino de entrada, así que generalmente no hay muchos autos estacionados en el lado de la carretera, si es que hay alguno. Nunca había visto un camión de UPS aquí a esta hora, y no sabía que alguno de mis vecinos trabajara para ellos. Además, definitivamente era demasiado tarde para una entrega. Aún así simplemente me encogí de hombros y fui a prepararme para la cama. Varios minutos después, volví a la sala para agarrar algo y noté que el camión todavía estaba allí. Me detuve y simplemente lo miré a un curioso. Fue en ese momento que vi a un hombre bajar del camión. Llevaba un uniforme completo de UPS, pantalones marrones, una chaqueta marrón de UPS y también un sombrero y gafas de sol de UPS. Era como si estuviera haciendo sus entregas normales, excepto que era medianoche. El tipo sostenía una caja cuadrada de tamaño promedio en sus manos y luego comenzó a caminar por la calle. Obviamente, seguí mirándolo. Luego llegó a mi camino de entrada y comenzó a subir. Ahora me estaba poniendo nervioso. No sabía por qué iba a mi casa y tampoco había pedido nada recientemente. Caminó por mi camino de entrada y luego hacia la puerta principal. Miró alrededor y dejó la caja. Después, sacó lo que parecía ser algún tipo de palanca. Al menos eso es lo que me pareció. Esto era realmente preocupante. Luego, colocó el objeto similar a una palanca contra el borde de mi puerta. Cuando vi eso, corrí hacia la puerta principal y encendí la luz exterior. Cuando se encendió la luz, el hombre ocultó su herramienta de palanca en su chaqueta. Luego simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Caminó de regreso a su camión, se subió y se fue. Llamé a la policía y les conté lo sucedido. Unos 10 minutos después, cuando los agentes llegaron, revisaron la caja que el tipo dejó en mi escalón. Estaba completamente vacía, solo una caja cuadrada de cartón común. Les conté todo lo que pude y me dijeron que estarían atentos a un camión de UPS conduciendo por la zona a esas horas. Alrededor de una semana después, me enteré de que habían capturado a un hombre en relación con varios robos en mi área. Ni siquiera sabía que había habido otros robos. Resultó ser el mismo tipo que estuvo en mi casa. Inicialmente pensaron que trabajaba para UPS,
pero pronto descubrieron que no lo hacía. Había trabajado para ellos años atrás, pero ya no era empleado. Supongo que se hacía pasar por un repartidor para investigar vecindarios, y luego regresaba por la noche. Entró en varias casas a menos de 1 milla de la mía. Sin duda la mía habría sido la siguiente si no hubiera encendido la luz en ese momento. No sé qué habría pasado. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba esperando a que me quedara dormido. ¿Por qué eligió mi casa? Aún no lo sé, pero cuando apagué la luz, debe haber pensado que ya me había acostado. Me siento muy agradecido de haber evitado eso. Soy un repartidor masculino para el servicio postal, un trabajo que realmente me gusta y he hecho durante muchos años. Pero de lejos, mi experiencia más loca sucedió hace aproximadamente 1 año. Como parte de mi ruta, voy a varios edificios de apartamentos. Y uno en particular es un complejo con 4 edificios, todos juntos. Hay una carretera entre los edificios y luego plazas de estacionamiento en el lado de la carretera frente a cada edificio. Cuando entrego allí y no hay espacios disponibles, tengo que estacionarme más o menos en el medio. Trato de no bloquear los autos de nadie, pero a veces es un poco ajustado. En una ocasión, fui a ese apartamento y no había espacios disponibles. Traté de asegurarme de no bloquear a nadie y luego estacioné y entré en uno de los edificios. Luego salí y entregué el correo al edificio de enfrente. Cuando regresé a mi camión, vi a un hombre parado allí, mirándome con enojo. Cuando me dirigía a mi camión, ya había empezado a gritarme, diciendo que estaba obstruyendo su auto. El tipo parecía problemático de inmediato, y parecía que podría estar bajo la influencia de alguna droga. De todos modos, le dije que le dejé bastante espacio, porque así fue, pero él simplemente seguía gritándome. Le dije que me estaba moviendo de todos modos y comencé a caminar hacia mi camión. Él me siguió, maldiciéndome todo el tiempo. No había razón para que estuviera tan enojado. Parecía ser simplemente una persona muy enojada en general. Le dije que se calmara y que no tenía motivo para estar tan molesto, pero eso solo pareció avivar más el fuego. Después de entrar en mi camión, comencé a alejarme de él. Ni siquiera estaba escuchando lo que decía. Luego entró en su auto, que estaba estacionado al final, y se fue. Pero al irse, se aseguró de chirriar las llantas mientras salía del estacionamiento. También pasó a unos pocos centímetros de golpear mi camión al hacerlo, y, por supuesto, me hizo un gesto obsceno al pasar. Estaba simplemente contento de que se hubiera ido, y luego entregué a los 2 edificios finales en el complejo y me fui. Estaba realmente confundido acerca de por qué el tipo estaba tan enojado. Al día siguiente, entregué al mismo apartamento, y casi lo olvidé. Esta vez, sin embargo, había un espacio de estacionamiento que podía usar. Estacioné y entré al edificio para entregar el correo. Estuve allí un par de minutos, y cuando regresé a mi camión, vi que todo estaba desordenado. Cuando entregaba el correo, solía tener la mala costumbre de dejar mi puerta abierta. Era más rápido, y nunca me habían hecho nada antes. Sé que era una tontería, pero ahora parecía como si alguien hubiera entrado y simplemente lanzado todo alrededor. Todo estaba desorganizado ahora. Esto sucedió el año pasado. Estaba conduciendo de regreso a casa en un viaje relativamente largo que iba a llevarme alrededor de 4 horas, y también estaba conduciendo la mayor parte de la noche. Tenía las indicaciones en mi teléfono, colocado en un soporte frente a mí y a mi derecha mientras conducía de noche y escuchaba música, prestando poca atención a los mapas. Había estado conduciendo en una autopista realmente larga durante más de 1 hora y, en el proceso, me perdí la salida que debía tomar para llegar a otra autopista. En cambio, estaba yendo en la dirección equivocada durante unos 30 minutos hasta que finalmente me di cuenta de mi error. Las indicaciones me decían que saliera de la autopista. Luego tuve que tomar un montón de carreteras secundarias para conectar con la autopista que necesitaba tomar. Era un atajo, pero estaba pasando por lo que parecía ser el medio de la nada. Para ese momento, las carreteras estaban extremadamente oscuras y silenciosas. No vi muchos otros autos. Una de las carreteras por las que estaba conduciendo era particularmente tranquila. Iba bastante despacio, y después de conducir en esa carretera durante aproximadamente 1 milla, mis indicaciones me dijeron que girara a la izquierda. Después de hacer el giro, vi instantáneamente a alguien tendido en la carretera más adelante.
Parecía ser un hombre acostado de lado y mirando hacia lejos de mí. Fue tan extraño que de inmediato me volví sospechoso. Estaba directamente en medio de la carretera y bloquearía a cualquiera que intentara pasar. El hombre no se movía, y yo solo quería alejarme de Ali, pero posiblemente el hombre necesitaba ayuda. Detuve mi auto a cierta distancia de él. A mi lado estaba el bosque, y al otro lado había un área cubierta de hierba con algunos árboles dispersos. Casi no había luz en absoluto. Mientras mi auto estaba estacionado en la carretera, quería ver si el hombre estaba bien, pero no quería bajarme. Bajé la ventanilla y le grité al hombre preguntándole si estaba bien. Él no se movió ni dijo nada. Luego decidí llamar a la policía. Saqué mi teléfono del soporte y comencé a marcar mientras miraba hacia abajo en mi teléfono y hacía esto. Algo captó mi atención en el rabillo del ojo. Miré y vi a un hombre saliendo del bosque y dirigiéndose directamente hacia mi auto. Cuando vi esto, también vi que el hombre que había estado tendido en la carretera comenzó a levantarse. Era una trampa, lo supe. Puse mi auto en reversa y pisé el acelerador a fondo, retrocediendo y alejándome de los tipos. Pero obviamente no estaba acostumbrado a ir en reversa a altas velocidades. No iba realmente rápido y era un poco difícil controlar mi auto yendo hacia atrás. No podía ver muy bien hacia dónde iba, y los hombres empezaron a perseguirme. Casi me alcanzaban, pero cuando llegué al giro que había tomado, puse un poco de distancia entre nosotros. Luego pisé el freno y giré para enfrentar la dirección de la nueva carretera. Los hombres casi me alcanzaron cuando estuve detenido por un segundo, pero logré alejarme justo antes de que me alcanzaran. Salí de allí y luego llamé a la policía. Cuando estaba a una distancia de ellos, proporcioné la ubicación exacta de donde ocurrió el incidente y luego tomé otra ruta hacia donde necesitaba ir. Espero que la policía haya encontrado a esos tipos, o que no hayan intentado lo que sea en otro lugar. Llegué a casa un poco más tarde de lo que había esperado esa noche, pero volví a salvo, y eso es lo que realmente importa. Solía vivir en medio de la nada debido a mi trabajo. Me mudaba aproximadamente cada año. Durante los primeros años en la empresa, todas las ciudades en las que viví fueron interesantes a su manera, pero esta en particular estaba muy alejada. Había mucha vida salvaje y tierra cercana, pero no mucha ciudad. Pude vivir en una casa bastante bonita debido a la ubicación. No me malinterpreten, no era una mansión ni nada por el estilo, pero era mucho más agradable que los otros lugares en los que había vivido. Una de las cosas que me gustaba hacer era salir a correr para hacer ejercicio. Corría a lo largo de las carreteras cercanas, ya que no había aceras en esa zona tan alejada, pero las calles nunca estaban muy transitadas. No mucha gente conducía cerca de mi casa debido a lo tranquila que era la zona. Podía correr fácilmente a un lado de la carretera sin preocupaciones. Una noche, cuando regresé del trabajo, salí a correr. Trabajaba en todo tipo de horarios, así que salía a diferentes horas. Era un poco más tarde esta vez, pero aún tenía mucha energía. Después del trabajo, salí de mi casa y fui a mi calle. Luego me conecté a una carretera un poco más concurrida, aunque solo en el sentido de que era una carretera más grande. Aún rara vez pasaban autos por ella. Serían alrededor de las 9:00 de la noche más o menos. Empecé a correr a un lado de la carretera, que se extendía por millas, así que normalmente corría a lo largo y luego daba la vuelta después de un tiempo. Probablemente, unos 10 minutos después, un auto me pasó a una velocidad bastante lenta. No presté atención a lo que hizo después de pasar por mí, pero debe haber girado en algún lugar y regresado sin que lo notara, tal vez por otra carretera. Porque varios minutos después, vi el mismo auto viniendo de la misma dirección que antes. Pensé que tal vez era un auto diferente del mismo fabricante y modelo, pero eso es una coincidencia bastante extraña. Estaba bastante concentrado en correr y no mirar a mi alrededor, pero aún noté que era extraño. El auto pasó lentamente por mí, y luego, cuando se alejó un poco, comenzó a detenerse en el costado de la carretera. Me preguntaba qué estaba pasando. Estábamos en medio de la nada. Tal vez la persona estaba perdida. El auto se detuvo en el mismo lado de la carretera por donde yo estaba corriendo. Luego giró y quedó en un ángulo que bloqueaba mi camino. Tendría que ir por el césped para pasar o salir a la carretera. Cuando me acerqué, planeaba ir por el césped,
Pero luego se abrió la puerta del auto y vi a un hombre que empezaba a salir, vestido todo de negro y con una máscara de esquí. Cuando vi eso, empecé a dar la vuelta de inmediato. El tipo aún estaba a cierta distancia. Seguí trotando, pero ahora en la dirección opuesta. No miré hacia atrás, pero escuché el sonido de la puerta del auto cerrándose pronto. Escuché el sonido del auto comenzando a conducir nuevamente detrás de mí. Cuando el auto comenzó a acercarse, no sabía qué iba a hacer. No tenía mi teléfono conmigo. Cuando salía a correr, no llevaba nada, solo mi Fitbit y mi llave de casa. No me gustaba correr con cosas en los bolsillos, así que no podría llamar a la ayuda ni nada, pero nunca imaginé que tendría que hacerlo viviendo tan lejos. El hombre en el auto podría alcanzarme fácilmente pronto, pero luego tuve mucha suerte. Vi otro auto conduciendo por la carretera hacia mí, adelante. El otro auto aún me seguía desde atrás, pero luego corrí al medio de la carretera. Comencé a intentar hacer señas al otro auto que se acercaba en mi dirección para que se detuviera. El auto disminuyó la velocidad y al detenerse, el auto que me seguía pasó a nuestro alrededor y siguió adelante. El conductor del auto que se detuvo bajó la ventana y creo que estaba empezando a preguntarme qué estaba pasando. Le señalé al otro auto y les dije que me estaba siguiendo. Vi cómo el auto desaparecía de mi vista y luego corrí rápidamente de regreso a mi casa. Pude llegar a mi calle y luego a mi casa. Cuando llegué a casa, llamé a la policía y lo informé. Después de eso, dejé de correr afuera por la noche. Fue tan increíble que eso sucediera allí porque la zona estaba literalmente en medio de la nada. Ya no vivo allí, pero todavía pienso en esa experiencia todo el tiempo. Hace 2 años, fui en un viaje por carretera con mi novia. Estábamos recorriendo el país y haciendo paradas en muchos parques. La mayoría de los que intentábamos visitar eran parques estatales, pero no todos. Ambos disfrutamos de hacer senderismo y cosas por el estilo. A mi novia le gusta mucho más que a mí, pero a mí también me gusta. En este viaje en particular, estaríamos como 5 días dentro y todo iba bien. Habíamos visto muchos lugares interesantes y estábamos en algún lugar del oeste. No recuerdo exactamente el estado. Podría ser Nuevo México, Colorado o Arizona. De todos modos, se acercaba el atardecer y acabábamos de estar en un parque hace un par de horas. Ahora nos dirigíamos a nuestro próximo hotel, que estaba a unas pocas horas de distancia. Recuerdo que a mi novia le gustaba mucho esta área en particular. Vio un letrero para un parque y me pidió que parara para echar un vistazo. Tomé la salida que nos llevó a una carretera bastante tranquila. La tierra era una mezcla de montañas y desiertos. Condujimos por esta carretera durante unos kilómetros, y luego vimos un pequeño estacionamiento para un sendero. Mi novia me pidió que parara y entráramos. Luego quiso saber si estaba listo para una caminata rápida o simplemente para mirar alrededor. Si tuviera que estimar, diría que nos quedaban unos 20 minutos de luz del día antes de que oscureciera por completo. Dije que estaba bien porque era una zona bastante interesante. Así que estacionamos y salimos del auto. Nuestro auto era el único en todo el estacionamiento, y la carretera cerca de él también estaba muy tranquila. Salimos y comenzamos a caminar por el sendero. Recuerdo que unos 10 minutos después, tomamos algunas fotos del paisaje. Mi novia mencionó que no tenía servicio, y miré mi teléfono, y yo tampoco tenía. Caminamos un poco más, y para entonces estaba oscureciendo bastante, así que comenzamos a regresar. Este sendero en particular también era un terreno difícil, con muchas colinas, rocas y árboles. Eventualmente regresamos al comienzo del sendero. Cuando nos acercamos a la entrada del estacionamiento, noté algo. Había otro auto en el estacionamiento. Cuando me acerqué más, vi a alguien parado justo afuera de nuestro vehículo. Yo iba caminando delante de mi novia y me detuve, indicándole que hiciera lo mismo. Nos fuimos un poco hacia un lado. Junto a una roca gigante, estábamos en su mayoría ocultos de la vista de quien sea que estuviera en el estacionamiento. Le dije a mi novia lo que había visto. La persona cerca del auto parecía que tal vez iba a intentar robar nuestro auto o algo así. Luego decidí mirar alrededor de la esquina de la roca para tener una mejor vista, pero cuando miré, vi que la persona ahora se dirigía hacia nosotros. Retrocedí y ambos nos dirigimos en la dirección opuesta, de regreso por el sendero. Para ese momento, ya estaba casi completamente oscuro.
Sabía que algo estaba pasando. La persona no dijo nada, pero pronto entró en el sendero detrás de nosotros. Mi novia y yo nos salimos del sendero, subimos a una roca y atravesamos algunos arbustos. En un momento se volvió muy empinado, pero logramos dar la vuelta. No volvimos al sendero, sino que nos alejamos en la dirección del estacionamiento. En 1 o 2 minutos, llegamos de nuevo al estacionamiento saliendo de algunos arbustos. Escuché a la persona en algún lugar detrás de nosotros, entonces corrimos hacia el auto y entramos rápidamente. Luego conduje fuera de allí. Cuando nos íbamos y bajábamos por la calle, vi a la persona saliendo de donde habíamos estado. Llegué a otra carretera después de eso, y no nos siguieron ni nada por el estilo. Después de eso, no hicimos más paradas cerca del atardecer. No estoy seguro de quién era esa persona. No era ningún tipo de oficial del parque porque su auto era viejo y la persona no llevaba ningún tipo de uniforme. Además, la forma en que estaba parado junto a mi auto parecía como si estuviera tratando de abrir la puerta o mirar adentro. Estoy realmente contento de que pudimos escapar de esa persona, quien quiera que fuera. Solía trabajar en FedEx y era repartidor. Esto fue hace muchos años, pero nunca lo olvidaré. Conduje para ellos durante casi 5 años. Fue un trabajo bastante bueno y me pagaban decentemente. Siempre me ha gustado conducir y me consideraba bastante bueno en ello. Cuando trabajaba para FedEx, también trabajaba bastante cerca de la ciudad. Por lo general, me asignaban a una zona específica y luego entregaba paquetes allí. Tenía una ruta donde hacía entre 60 y 100 entregas al día. A veces eran paquetes pequeños para casas y apartamentos, y de vez en cuando un paquete grande. Mi camión era de tamaño estándar, así que era bastante grande, y al principio conducirlo por algunas de estas calles era difícil, especialmente cerca de la ciudad, donde a menudo hay muchos autos estacionados en el lado de la calle, y algunas calles son muy estrechas. Pero eventualmente me acostumbré y conducía por todas partes sin problema. Una vez estaba trabajando un poco más tarde, mi ruta tomó más tiempo de lo habitual y ya eran como las 7:00 p.m. Casi había terminado, pero aún me quedaban más paradas por hacer. Después de detenerme y dejar un paquete en una residencia, comencé a conducir hacia mi próxima parada. Bajé por una calle estrecha que estaba bastante tranquila, y un auto iba detrás de mí. En ese momento, recuerdo que bajé por un par de calles más. Probablemente, unos 5 minutos después, giré hacia una zona tranquila detrás de un edificio de apartamentos. Sorprendentemente, el automóvil que me seguía también giró en esa dirección. Me pareció extraño, ya que ya había entregado paquetes en este edificio de apartamentos y sabía que las entregas se hacían en la parte trasera, que era prácticamente un callejón. El edificio tenía estacionamiento enfrente, así como estacionamiento subterráneo. Puede ser confuso la primera vez que entregas allí, pero rápidamente lo descubrí. Entregué el paquete y luego volví a mi camión para notar que el automóvil seguía estacionado detrás de mí, como si estuviera esperándome. Era un sedán plateado de 4 puertas. No presté mucha atención a quién estaba conduciendo, pero tenían suficiente espacio para pasar a mi alrededor, así que fue un poco extraño. Cuando continué conduciendo, empezaron a seguirme. Me preguntaba si estaban tratando de seguirme por alguna razón. Giré fuera de la calle detrás del complejo de apartamentos, haciendo una derecha. Esta carretera era muy estrecha, con el lado del apartamento a la derecha y un área de parque con una acera a la izquierda. Todos los autos estaban estacionados en el lado derecho de la calle ese día. Ahora, esta carretera estaba tranquila y no había nadie más en ella aparte de los autos estacionados, hasta que justo cuando comencé a conducir por ella, de repente, un auto que estaba estacionado frente a mí giró a la izquierda. El auto luego se detuvo, bloqueando completamente toda la carretera. Tuve que detener mi camión y me preguntaba qué demonios estaba haciendo esa persona. Mientras tanto, el otro automóvil aún estaba detrás de mí. Ahora estaba completamente bloqueado después de que el automóvil frente a mí no se moviera durante unos 30 segundos. Sentí problemas cuando 2 de las puertas traseras del automóvil que estaba frente a mí se abrieron y vi a estos tipos empezar a salir y caminar hacia mi camión. Fue en ese instante que tomé una decisión y giré mi camión a la izquierda y comencé a conducir. Fue un ajuste ajustado y subí un poco a la acera,
pero logré pasar alrededor del automóvil. Afortunadamente para mí, el bordillo era un poco más bajo que algunos otros. No sabía si lo lograría por un segundo, pero pasé alrededor del automóvil y luego volví a la carretera. Luego, aceleré y giré a la derecha en la siguiente calle, que estaba un poco más concurrida. Los autos permanecieron allí en la otra calle. Después de eso, pude terminar mi ruta, que ya iba retrasada. Estaba mirando hacia atrás todo el tiempo, pero no volví a ver esos autos. Mirando hacia atrás, tengo que pensar que fue algún tipo de trampa. Todavía me impresiona a mí mismo que pude maniobrar alrededor del automóvil de esa manera. Como dije, ya no trabajo para FedEx, pero siempre recordaré esa noche. Soy un repartidor de Amazon, y hace varios meses tuve una experiencia muy extraña. La ruta que estaba conduciendo pasaba principalmente por una ciudad, y como sabes, muchas personas utilizan Amazon Prime para comprar artículos. A menudo me encontraba entregando a muchas de las mismas casas una y otra vez. Muchas de ellas se mezclaban para mí, porque todas lucían similares, pero había una casa en particular que recordaba. Esta casa estaba en un vecindario bastante promedio. La calle era tranquila y había muchas casas a ambos lados. La mayoría de las casas tenían patios delanteros y traseros de tamaño similar. Entregué un paquete a una casa ubicada más o menos a la mitad de la calle. La casa tenía 2 pisos y un gran árbol en el frente. Cuando entregaba un paquete allí, caminaba por un sendero que estaba en medio del patio delantero y que conducía al escalón delantero. Luego, dejaba el paquete en el escalón delantero y regresaba a mi camión. Pero recuerdo una vez que entregué allí, mientras caminaba hacia el escalón delantero, vi a alguien en la ventana superior. Había un hombre mirándome fijamente. Fue lo más espeluznante porque la forma en que me miraba era muy intensa. Lo vi mientras subía y me sentí instantáneamente extrañado por ello. Después de dejar el paquete y caminar de regreso, antes de subir a mi camión, miré y él aún me estaba mirando. El tipo era alto y delgado. Eso es lo único que realmente pude notar. Varios días después, tuve otra entrega en la misma casa y solo me di cuenta de que era la misma cuando vi al mismo hombre otra vez. Estaba en el mismo lugar, mirándome a través de la ventana de la misma manera que antes. Al día siguiente, tenía otro paquete para la misma dirección, y él hizo lo mismo. Pensé que este tipo era muy extraño. Luego, unos días después, tenía otra entrega que hacer allí. En ese momento, ya sabía que era la misma casa, y ya esperaba ver al tipo mirándome. Miré hacia arriba a la ventana, pero en realidad no estaba allí. Eso fue un cambio agradable de ritmo. Sin embargo, al acercarme a la puerta principal, vi que había un papel pegado en ella. Lo leí y decía: por favor, entrega el paquete en la puerta trasera hoy. La puerta está abierta. Luego, había una flecha señalando hacia la izquierda. Pensé que esto era extraño. No estaba seguro de por qué querían el paquete en la puerta trasera, pero pasé por alto el comportamiento extraño del tipo, y pensé que tal vez era solo un artículo valioso que estaba entregando o algo así. Quizás uno de sus paquetes había sido robado en el pasado. Caminé hacia la izquierda y vi que en su propiedad, todo el patio trasero estaba cercado. La cerca rodeaba todo el camino hasta conectar con los extremos de su casa, y la cerca también tenía aproximadamente 7 pies de altura, y no era de cadena, sino de un material sólido, por lo que no se podía ver dentro en absoluto. Pasé por la puerta y el patio trasero tenía un aspecto bastante normal, solo césped y algunos árboles y plantas dispersos. Caminé a lo largo del costado de la casa hasta llegar a la puerta trasera. Coloqué el paquete en el suelo justo afuera y luego comencé a dirigirme de regreso hacia la puerta, pero cuando llegué, la puerta ahora estaba cerrada. Intenté abrirlo, pero no pude. Era como si alguien lo hubiera cerrado desde afuera. Luego caminé hacia el otro lado de la casa para ver si había otra puerta en ese lado, pero lamentablemente no la había. Estaba regresando hacia la puerta cuando vi que el hombre ahora estaba parado afuera de la puerta trasera de su casa, simplemente mirándome de nuevo. Mi corazón empezó a latir rápidamente y no estaba seguro de qué hacer, así que simplemente le dije que intenté abrir esa puerta, pero no se abre. El hombre no dijo nada. No me miraba tan intensamente o de manera espeluznante como antes, pero aún parecía extraño.
Luego señaló hacia la puerta trasera que ya estaba abierta, indicándome que entrara a su casa. Realmente no quería, pero tampoco sabía qué más hacer, así que caminé hacia adelante y luego entré. El hombre me siguió. Cuando entré en su casa, estaba completamente a oscuras. Casi todas las ventanas estaban completamente cubiertas y todas las luces estaban apagadas. Caminé directamente hacia adelante todo el tiempo, nervioso de que algo pudiera suceder, como que el tipo me golpeara en la parte de atrás de la cabeza o algo así. Podía ver apenas, pero noté que la puerta principal estaba adelante. Cuando llegué allí, el hombre seguía caminando detrás de mí, pero no dijo ni hizo nada. Alcancé el picaporte de la puerta principal, temiendo que estuviera cerrada como la puerta, pero esta se abrió. Salí, y luego estaba en el escalón delantero. Caminé rápidamente de regreso a mi camión, y cuando casi llegaba, me giré y miré hacia atrás. El hombre seguía dentro de su casa, pero parado justo dentro de la puerta, mirándome. Sonreía de la manera más espeluznante que he visto. Subí a mi camión y me dirigí a mi siguiente entrega, intentando calmarme. Cuando regresé ese día, le rogué a mi jefe que cambiara mi ruta. Le conté sobre el tipo extraño y, afortunadamente, pude cambiar mi ruta con un compañero de trabajo. Ya no tuve que ir a la casa de ese hombre. Varias semanas después, encontré al compañero de trabajo que tomó esa parte de mi ruta. Le pregunté si notó al tipo mirándome o algo, pero me dijo que no había notado nada. Me alegré de que tal vez el tipo dejó de hacer eso, pero también encontré eso extraño. Me hizo preguntarme si su extraño comportamiento estaba dirigido específicamente hacia mí. Mirando hacia atrás, aún no sé qué estaba haciendo ese hombre, porque siempre me miraba y luego me encerraba en su patio trasero. No lo sé. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Viajo bastante por mi trabajo, y la mayoría de las veces conduzco yo mismo. Me lleva por todo el país, y generalmente lo disfruto mucho, pero he tenido algunas experiencias interesantes. Una de ellas ocurrió hace 2 años. Estaba conduciendo de regreso a casa, pero aún me encontraba a una buena distancia. Estaba en algún lugar de Arkansas, creo, y aparentemente en medio de la nada. Por alguna razón, no estaba en la autopista, sino en una carretera más tranquila. No recuerdo si había construcción o si tomé un camino equivocado, pero a ambos lados de la carretera solo había hierba y ocasionalmente árboles o bosques. Recuerdo que mi señal telefónica se perdió. Obviamente, tenía las direcciones en mi teléfono, pero pronto desaparecieron con mi señal. Nada se cargaba y tuve que confiar en que iba en la dirección correcta. Pronto se hizo más tarde y más tarde en la noche. No había reservado un hotel, pero tenía la intención de hacerlo cuando me detuviera a poner gasolina. Eventualmente, mi automóvil hizo un ruido y me di cuenta de que estaba casi sin gasolina. Mientras tanto, aún no tenía servicio. Lo último que quería era quedarme varado aquí sin señal y sin combustible. Decidí que tomaría la próxima salida y esperaría que hubiera una gasolinera más adelante. Así que, aproximadamente 1 milla después, vi una carretera a la derecha que parecía prometedora. La tomé y seguí conduciendo pronto. Vi un letrero que indicaba una gasolinera, pero estaba en otra carretera. El letrero decía que estaba a 4 millas por esa carretera. Parecía bastante lejos, pero pensé que podría llegar. Así que conduje las 4 millas y pronto llegué a la gasolinera. Cuando llegué, vi que definitivamente estaba en medio de la nada. Había algunos árboles y tierras salvajes a su alrededor, pero aparte de eso, no había otros negocios ni nada cerca. Estacioné junto a una de las bombas de gas y revisé mi teléfono, que aún no tenía servicio. Miré hacia la puerta de conveniencia conectada a la gasolinera, pero estaba cerrada. Afortunadamente, aún podía obtener gasolina. Salí de mi auto y fue increíblemente silencioso. Comencé a llenar mi auto y miré alrededor. No pasaban otros autos ni nada, pero mientras miraba, vi en la dirección del pequeño edificio de la tienda de conveniencia a un hombre parado, algo detrás de él, y en el costado parecía estar mirándome directamente. Me preguntaba quién era y qué hacía allí. Era bastante sospechoso. No podía ver muchos detalles sobre el hombre, debido a lo oscuro que estaba, y a la distancia que me separaba de él. Aparté la mirada y observé casualmente en otra dirección, pero tenía una mala sensación sobre el tipo,
y pensé en dejar de poner gasolina, aunque el tanque no estaba lleno. Sin embargo, estaba en medio de la nada y sabía que necesitaba combustible. Así que dejé que siguiera llenándose. Miré de nuevo en dirección al hombre, y aún estaba allí, mirándome. Esto era espeluznante, por decirlo menos. Justo cuando mi tanque de gasolina estaba lleno, comencé a retirar la bomba, y noté que el hombre desapareció detrás del edificio. Estaba aliviado de que se hubiera ido, pero también me preguntaba qué estaba haciendo. Entré en mi auto, respirando aliviado. Luego encendí el motor y volví a revisar mi teléfono en busca de señal. Todavía no tenía nada. Estaba a punto de alejarme cuando noté un automóvil conduciendo desde detrás de la gasolinera, y ni siquiera creo que ese automóvil estuviera en la carretera. Estoy bastante seguro de que detrás del edificio solo había tierra. Me di cuenta de que probablemente era el hombre que me estaba observando. Comencé a alejarme y vi las luces del automóvil detrás de mí cuando salí del estacionamiento. El automóvil me siguió y, una vez más, me sentí realmente inquieto. Quienquiera que fuera este tipo, me estaba siguiendo. Parecía que tenía las luces altas encendidas también, pero no podía distinguir detalles de cómo era el tipo. Me moví hacia el lado de la carretera, esperando que me pasara, pero él se mantuvo detrás de mí. No sabía qué hacer. No podía dirigirme a una estación de policía porque no sabía dónde estaban. Además, no tenía servicio en mi teléfono, así que no podía llamar a la policía ni buscar direcciones a ningún lugar. Al menos tenía un tanque lleno de gasolina, aunque tendría que conducir y esperar encontrar un lugar al que pudiera ir o perder al automóvil que me seguía. Conduje de vuelta hacia la autopista que había estado antes, pero después de avanzar un poco, entré en pánico y giré. Cuando bajé por esa calle un poco, volví a girar. Realmente no tenía ni idea de hacia dónde iba. Solo sentía que si giraba mucho, tal vez el tipo detrás de mí se cansaría de seguirme. Sin embargo, no parecía cansarse y seguía justo detrás de mí. Finalmente, llegué a una carretera un poco más grande y con más movimiento, pero no vi a nadie más. No vi ni un solo vehículo más. El tipo seguía justo detrás de mí mientras conducía por esta carretera durante un tiempo. Pronto, volví a girar y seguí girando en cada oportunidad que tuve después de conducir al azar y girar durante probablemente unos 15 minutos más. Decidí seguir recto durante un tiempo. No sabía dónde estaba, pero honestamente estaba cansado de dar vueltas. Conduje por esa calle durante unos minutos y de repente, el auto detrás de mí simplemente giró en una carretera aleatoria. Tuve que mirar 2 veces y no podía creer mis ojos, pero finalmente se fue. Seguí conduciendo y luego giré hacia otra carretera por si acaso el auto cambiaba de opinión. Desde allí, revisé mi teléfono pero aún no tenía servicio. Decidí seguir conduciendo por esa carretera hasta que recuperara la señal. Me tomó casi 1 hora, pero finalmente tuve cobertura. Primero busqué direcciones a un pueblo cercano, encontré una habitación de hotel y luego llamé a la policía para informar toda la situación. No estoy seguro de si encontraron a ese hombre. Todavía me pregunto quién era y qué estaba haciendo, y estoy muy contento de haber salido de allí. Vale. Esto sucedió hace muchos años cuando era niño. Probablemente tenía unos 10 años más o menos. Recuerdo que a veces íbamos a la casa de mi tío. Mi tío vive en una casa bastante grande en una propiedad extensa, pero está ubicada en el campo donde no hay nada más alrededor. Estaba como a 40 minutos de distancia, pero teníamos muchas reuniones familiares allí debido al espacio entre la tierra y la bonita casa. Era el mejor lugar para que todos nos encontráramos. Cuando íbamos allí, siempre me aburría. Todos mis primos eran mucho mayores que yo, así que realmente no tenía a nadie con quien hablar. Una vez, estábamos allí y estaba aburrido, así que salí. Mi tío tenía un aro de baloncesto detrás de la casa y estuve jugando por allí. También había un gran bosque en el patio de mi tío. No estoy seguro si todo era parte de su propiedad o no, pero había un sendero que se adentraba en el bosque. Me dio curiosidad y decidí caminar por él para ver cómo era. Nunca había estado en ese sendero, pero había oído hablar de él. Cuando comencé a caminar por él,
Era como cualquier otro sendero en el bosque, bastante denso a ambos lados. Y el sendero no era muy ancho. Seguí caminando y, varios minutos después, llegué a una zona donde el sendero estaba menos pavimentado. Parecía que no estaba realmente mantenido en este punto. La hierba era más larga, y luego había una opción de ir a la izquierda o a la derecha. Creo que fui a la izquierda y simplemente seguí por ese sendero. Me resultaba bastante interesante porque no tenía mucha experiencia en senderismo. También era más entretenido para mí que estar sentado en la casa de mi tío sin nadie con quien pasar el rato. Así que caminé por senderos aleatorios y giré varias veces durante los siguientes 20 minutos aproximadamente. Luego decidí que quería volver, excepto que ya no conocía el camino. Algo en lo que no pensé cuando iba más lejos. Empecé a entrar en pánico un poco cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo regresar. Cuando era niño, no tenía un teléfono inteligente a los 10 años, como parece que los niños tienen hoy en día. Estaba solo para resolverlo. Intenté retroceder mis pasos durante los siguientes varios minutos. Fue durante este tiempo cuando escuché un ruido a cierta distancia detrás de mí. Mi primera impresión fue que era algún tipo de animal y estaba aterrorizado. Pensé que podría ser un oso o un león de montaña o algo así. Mientras seguía caminando y trataba de ir más rápido, seguí escuchando el ruido detrás de mí. Miré hacia atrás, pero al principio no vi nada porque estaba demasiado lejos detrás de mí. A medida que seguía caminando, continué escuchando el ruido a cierta distancia. De alguna manera, sonaba como si se estuviera acercando a mí, pero también me di cuenta de que ya no sonaba como un animal, sino como una persona. Sin embargo, esto no me hizo sentir mucho mejor, y aún estaba asustado porque, ¿quién caminaría por este bosque? Cuando llegué a un punto recto en el camino, miré hacia atrás, y vi brevemente a un hombre caminando. No sabía quién era. Era alto, algo delgado y estaba mirando hacia abajo, así que no pude ver bien su rostro. Pero traté de caminar aún más rápido de lo que ya iba. Estaba intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso a la casa de mi tío, pero no tenía idea de si iba en la dirección correcta. Giré varias veces cuando había opciones en los senderos. Ni siquiera estoy seguro de si mi tío hizo estos senderos o si eran senderos de animales, pero cada vez que giraba, el hombre detrás de mí parecía girar en la misma dirección. Se acercaba lentamente, pero en su mayor parte mantenía la misma distancia. Cuando el sendero daba una vuelta brusca, tomé la curva y luego me lancé al bosque. Esa parte del bosque era muy densa, pero no sabía qué más hacer. Corrí hacia adentro y me escondí en un arbusto. Estaba tumbado en el suelo y me rasguñé bastante en el proceso, pero pronto escuché al hombre caminando. Recuerdo haberlo oído apartarse un poco del sendero y me puse muy nervioso. Estaba caminando más o menos por la zona en la que yo estaba, pero luego se alejó. Permaneció fuera del sendero y estoy 90% seguro de que me estaba buscando. Pronto lo escuché alejarse más y luego dejé de oírlo por completo. Seguí escondido donde estaba durante al menos unos 10 minutos, supongo. Tenía miedo de que todavía estuviera por ahí en algún lugar, pero cuando finalmente reuní el valor para salir de mi escondite, no vi al hombre. Luego me fui y volví al sendero. Aún no tenía ni idea de dónde estaba, así que simplemente empecé a caminar en la dirección opuesta a la que el hombre se había ido durante unos 10 minutos. Seguí bajando por el camino y luego, por un milagro, vi el patio de mi tío a lo lejos. Corrí hacia él y finalmente había regresado. Probablemente había estado fuera durante alrededor de una hora. Después de regresar al interior de la casa de mi tío, encontré a mis padres y les conté lo que había sucedido. Luego encontramos a mi tío y le pregunté quién podría ser el hombre en el bosque. Él dijo que nadie más debería estar allí atrás, y que su propiedad se extendía por muchas acres. Mi tío salió y estuvo en el bosque por un tiempo, pero regresó y dijo que no vio a nadie. Mi tío dijo que realmente no había otras propiedades cercanas, lo que lo hizo aún más espeluznante para mí. Tenía mucho miedo cuando el hombre me estaba siguiendo, pero pensé que tal vez era un vecino. Pensé que tal vez había entrado en su propiedad o algo así. Saber qué estaba haciendo allí ilegalmente lo hace aún más aterrador. Después de eso, ya no volví solo al bosque de mi tío.